Capítulo 1. El silencio donde todo comienza. Hay un momento, justo antes de dormir, en el que el ruido del mundo comienza a disolverse. Las luces se apagan, los sonidos se alejan, el cuerpo se entrega, y lo único que queda es el susurro de tu mente. En ese instante, entre la vigilia y el sueño, estás más cerca de ti que en cualquier otro momento del día. Allí, en ese espacio donde los pensamientos se suavizan y la conciencia se diluye, comienza la transformación. Porque la mente, cuando el cuerpo descansa, sigue despierta. Y lo que piensas, lo que crees, lo que sientes en ese umbral entre mundos, se siembra profundamente en el jardín de tu realidad. El sueño no es ausencia de vida, es su laboratorio secreto. Mientras duermes, tu mente reordena el caos, reconstruye tu memoria, renueva tu energía, y sobre todo, te prepara para crear de nuevo. Es en la noche donde se borran los límites del yo y se revela el poder que has olvidado, el poder de moldear tu realidad desde el silencio. Imagina por un momento que todo lo que te rodea, tu historia, tus límites, tus miedos, no es más que una proyección de tu mente. Que la vida no ocurre afuera, sino dentro de ti, y que cada día no es una continuación del anterior, sino una recreación basada en tus pensamientos más profundos. Si esto fuera cierto, y lo es, entonces dormir no sería simplemente descansar. Sería reprogramar tu universo. Nikola Tesla, uno de los hombres más visionarios de la historia, solía decir, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Tus pensamientos son energía, tus emociones son frecuencia, tu conciencia es vibración. Y cada noche, mientras tu cuerpo duerme, esa energía se reconfigura. Tu subconsciente, ese vasto océano donde guardas tus creencias más antiguas, se vuelve receptivo, moldeable, abierto. Es ahí donde puedes sembrar una nueva realidad. El error de la mayoría es creer que la transformación ocurre durante el día, cuando están despiertos, trabajando, corriendo, luchando. Pero la verdadera metamorfosis ocurre en la noche. El día te muestra lo que has creado, la noche te ofrece la oportunidad de crear algo nuevo. Cuando duermes con miedo, la mente lo repite. Cuando duermes con gratitud, la mente lo expande. Cuando duermes con intención, el universo escucha. Henry Ford comprendió esto cuando dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. No hablaba solo del pensamiento consciente, hablaba del estado interior que sostiene esos pensamientos. Porque lo que crees profundamente, incluso cuando no lo piensas de forma activa, se convierte en el molde invisible de tu realidad. Tu subconsciente no juzga, no analiza, no debate. Solo obedece. Lo que le entregas al dormir, lo convierte en destino. Por eso este momento, esta noche, importa. Porque mientras duermes, estás construyendo el día que aún no existe. Y la manera en que te entregas al sueño determina la forma en que despertarás a la vida. La mente humana es como un vasto taller donde cada pensamiento es un obrero silencioso. Algunos construyen puentes hacia tus sueños, otros levantan muros que los bloquean. Y tú eres el arquitecto. Pero la mayoría vive sin planos, sin dirección, sin conciencia del diseño. Construyen al azar, repiten estructuras viejas, copian modelos ajenos. Y luego se preguntan por qué su vida se siente igual cada día, aunque el calendario cambie. La verdad es simple y feroz. La realidad no se repite por casualidad, se repite por programación. Tu subconsciente reproduce aquello que ha aprendido a creer. Lo que llamas suerte o destinos, en realidad, un reflejo de lo que sostienes dentro de ti sin darte cuenta. Y el sueño, ese aparente descanso, es el punto de acceso a esa programación profunda. Andrew Carnegie, el hombre que construyó imperios en tiempos donde nadie creía posible semejante fortuna, decía que el secreto del éxito estaba en dominar la mente, no el mercado. Que la mente es la fuente de toda riqueza, de toda innovación, de toda libertad. Porque quien controla su pensamiento, controla su mundo. Y tú puedes hacerlo. No con esfuerzo, no con lucha, sino con conciencia. Mientras duermes, puedes liberar lo viejo y sembrar lo nuevo. Puedes transformar el ruido en orden, el miedo en dirección, la ansiedad en fe. No necesitas manipular tu entorno, necesitas redirigir tu energía interna. Mira la historia,
Thomas Edison no veía la noche como el final del día, sino como su aliado. Trabajaba con las horas oscuras, usaba el silencio como su templo. La noche era su laboratorio de creación. Porque comprendía lo que pocos entienden, la oscuridad no es ausencia de luz, es el espacio donde la luz se gesta. Tu mente funciona igual. En el silencio, en la quietud, en el sueño, todo se reordena. Si durante el día siembras duda, la noche las multiplica. Si siembras confianza, el subconsciente la vuelve certeza. Por eso el acto de dormir no debería ser pasivo, sino sagrado. Una ceremonia interior donde eliges qué vibración expandirás hacia el amanecer. El ser humano moderno ha olvidado ese poder. Va a dormir saturado de pensamientos ajenos, de imágenes que no le pertenecen, de emociones que no comprende. Lleva consigo el peso del día, y se pregunta por qué al despertar siente el mismo vacío. Pero la razón es simple, lo que alimentas antes de dormir es lo que florece al despertar. Lincoln, en sus años más oscuros, solía escribir antes de dormir. No lo hacía para distraerse, sino para liberar su mente. Decía que cada noche era un juicio ante su conciencia, una conversación silenciosa con lo divino. Sabía que la mente en paz crea claridad, y la mente clara crea poder. Eso es lo que debes entender. Tu mente, cuando descansa, no se apaga. Se abre. Tu subconsciente no duerme. Escucha. Aprende. Asimila. Si lo llenas de ruido, repite el ruido. Si lo llenas de sabiduría, la reproduce. Si lo llenas de amor, lo irradia. Eres lo que repites en silencio. La transformación verdadera no ocurre cuando estás despierto tratando de convencerte. Ocurre cuando duermes habiendo sembrado una nueva creencia en el terreno fértil del subconsciente. El día es la siembra visible, la noche es el crecimiento invisible. Mira a Walt Disney. Cuando perdió todo y fue rechazado una y otra vez, lo único que conservó fue su capacidad de imaginar. Imaginaba mundos mejores mientras el suyo se derrumbaba. Imaginaba castillos cuando apenas tenía papel para dibujarlos. Imaginaba color en medio del gris. Su mente dormía soñando, pero su alma estaba creando. Esa es la diferencia entre quien repite su vida y quien la transforma, la dirección de sus pensamientos en los momentos de silencio. Cuando la mente consciente se rinde, la inconsciente toma el timón. Y ese timón no distingue entre realidad y deseo, solo entre vibraciones. Aquello que repites con emoción, ya sea miedo o esperanza, se vuelve tu frecuencia dominante. Y esa frecuencia moldea tu mundo. Así que esta noche, antes de dormir, no te preguntes qué te falta. Pregúntate qué quieres expandir. No duermas con la mente llena de preocupaciones, duérmete con la sensación de plenitud. No te acuestes repasando errores, acuéstate visualizando el orden perfecto de tu vida. No dejes que tu última emoción del día sea miedo. Deja que sea fe. Porque esa emoción será la semilla que tu subconsciente cultivará mientras duermes. Capítulo 2. La mente silenciosa y el poder del pensamiento dormido. Hay una verdad que pocos conocen, el pensamiento nunca se detiene, ni siquiera cuando duermes. Mientras el cuerpo descansa y los sentidos se apagan, la mente sigue creando, moviéndose, interpretando, soñando. Tus pensamientos no desaparecen, cambian de forma, descienden a un plano más profundo donde ya no necesitas controlarlos, donde el subconsciente toma el timón y empieza a navegar las aguas invisibles de la creación. La mayoría de las personas creen que el silencio de la noche es vacío, pero no lo es, el silencio es el espacio donde el pensamiento adquiere poder. En el ruido del día, las ideas se fragmentan, chocan entre sí, se pierden en distracciones. Pero en la quietud de la noche, cada pensamiento se vuelve semilla, cada emoción se convierte en dirección, cada creencia en una orden silenciosa que el universo escucha. El poder del pensamiento dormido radica en su pureza. Durante el día, tus pensamientos están contaminados por la velocidad, por la comparación, por el juicio. Estás constantemente reaccionando a los estímulos del mundo exterior. Pero en la noche, cuando la conciencia se apaga, el pensamiento se vuelve auténtico, sin defensas, sin máscaras. Lo que piensas en ese estado tiene más peso que todo lo que repites conscientemente durante el día. Por eso las ideas más poderosas del mundo han surgido en sueños o en momentos de silencio absoluto.
Newton descubrió la ley de la gravedad cuando dejó de pensar activamente. Einstein recibió visiones mentales de ecuaciones mientras descansaba. Edison dormía con una bola de acero en la mano para despertarse justo antes de caer en el sueño profundo, porque sabía que en ese límite entre el consciente y el subconsciente vivía la chispa de la genialidad. El pensamiento dormido no necesita esfuerzo, necesita dirección. Si antes de dormir colocas en tu mente una intención clara, no una duda, no un miedo, sino una visión pura, esa visión empieza a tomar forma mientras duermes. No necesitas forzarla, solo confiar. La mente subconsciente no entiende de tiempo ni de lógica, entiende de vibración, de imagen, de emoción. Por eso, si te acuestas con una sensación de carencia, el subconsciente reproduce carencia. Si te duermes con una sensación de abundancia, crea oportunidades que la reflejan. La clave no está en lo que piensas, sino en cómo lo sientes antes de rendirte al sueño. El silencio mental es la puerta hacia ese poder. Y el silencio no significa ausencia de pensamientos, sino ausencia de conflicto entre ellos. Es cuando tus ideas dejan de contradecirse, cuando tu mente deja de dividirse entre lo que desea y lo que teme. En ese punto, el pensamiento se vuelve lineal, coherente, magnético. Todo en el universo responde a la coherencia, no a la confusión. Si tus pensamientos están alineados con tu deseo y tus emociones vibran en la misma dirección, no hay resistencia. Y cuando no hay resistencia, el subconsciente obedece. El problema de la mayoría de las personas es que duermen con la mente llena de ruido. Van a la cama pensando en todo lo que salió mal, en todo lo que falta, en todo lo que temen perder. Creen que están descansando, pero en realidad están alimentando el ciclo de sus propias limitaciones. Cada pensamiento que repiten antes de dormir es una orden que su subconsciente ejecutará al día siguiente. Si te duermes repitiendo «esto es difícil», despertarás en un mundo difícil. Si te duermes sintiendo «todo está bien», tu subconsciente comenzará a construir esa realidad. No porque sea magia, sino porque tu mente es el filtro a través del cual percibes la vida, y cuando el filtro cambia, todo lo que ves cambia con él. Henry Ford, antes de revolucionar la industria, solía meditar en silencio. No lo llamaba así, pero lo practicaba. Cerraba los ojos y observaba mentalmente sus fábricas, sus máquinas, los procesos que aún no existían. Los veía con tal claridad que, cuando despertaba, solo necesitaba construir lo que ya había visto. Su visión nocturna se convertía en su acción diurna. Y esa es la esencia del poder del pensamiento dormido, convertir el descanso en creación. El subconsciente es un terreno fértil que no distingue entre lo real y lo imaginado. Si visualizas un futuro con emoción suficiente, el cerebro lo interpreta como una experiencia presente. Comienza a liberar las mismas sustancias químicas, activa las mismas rutas neuronales, despierta las mismas sensaciones. Y cuando eso se repite noche tras noche, tu mente empieza a acostumbrarse a ese nuevo patrón, y lo que era un deseo se convierte en una memoria anticipada. En ese punto, el universo no puede diferenciar entre lo que es y lo que será, porque tu frecuencia ya lo ha declarado existente. La mente silenciosa no es débil, es la mente más poderosa que existe. Porque en el silencio total no hay distracción, solo intención. Nikola Tesla lo entendía. Pasaba horas en quietud absoluta, visualizando cada detalle de sus invenciones. Decía que podía construir un motor completo dentro de su mente, hacerlo funcionar, corregir sus errores y perfeccionarlo, todo sin tocar una sola herramienta física. Cuando finalmente lo creaba en la realidad, funcionaba a la perfección. Eso es el pensamiento dormido, una fuerza invisible que moldea la materia desde dentro. Pero para alcanzar esa mente silenciosa, hay que desaprender. Desaprender la necesidad de pensar constantemente, de resolver todo, de analizarlo todo. La mente moderna se ha vuelto adicta al ruido. Cree que pensar sin parar es señal de inteligencia, cuando en realidad es señal de confusión. La sabiduría comienza cuando la mente aprende a callar. No a detenerse, sino a alinearse. En ese estado, el pensamiento se convierte en una corriente ordenada de energía, y esa energía crea realidades. La noche es tu templo. No la desperdicies con preocupaciones. Cuando cierras los ojos, no te estás desconectando del mundo,
te estás conectando con su versión más profunda. El silencio nocturno es el laboratorio de la creación, y tú eres el científico, el artista, el soñador. Tus pensamientos son pinceles invisibles, tus emociones son los colores, y tu subconsciente es el lienzo donde pintas el día que aún no ha llegado. Walt Disney, cuando soñaba con Disneylandia, no tenía dinero, no tenía inversores, ni siquiera tenía apoyo. Pero tenía una mente que no dormía. Su pensamiento silencioso trabajaba más allá de las dudas del mundo. Cada noche visualizaba los castillos, los parques, las sonrisas, los detalles. Su mente no se limitaba a imaginar, lo vivía. Y con el tiempo, su mundo interior se proyectó hacia afuera. No fue suerte, fue frecuencia. Lincoln, en los días más oscuros de su presidencia, pasaba noches enteras en reflexión silenciosa. No planeaba estrategias, meditaba en propósito. Sabía que la claridad no nace de la agitación, sino del silencio. La fuerza más grande de un líder no es su voz, es su silencio. Porque el silencio permite escuchar lo que el ruido oculta. Capítulo 3. Las creencias que moldean tu mundo. Todo lo que ves en tu vida, absolutamente todo, nace de una creencia. No de la casualidad, no del destino, sino de lo que tú, en lo más profundo de tu mente, has decidido que es cierto. Las creencias son los cimientos invisibles de la realidad, son los códigos con los que el subconsciente interpreta el universo. No importa lo que digas que quieres, importa lo que crees posible. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu convicción. Y esa convicción es el molde a través del cual la vida fluye hacia ti. Desde el momento en que naces, comienzas a absorber creencias. No las eliges, las heredas. De tus padres, de tu entorno, de tus experiencias, de las palabras que escuchas repetidas veces. Aprendes que es bueno, que es malo, que es posible, que es difícil. Y sin saberlo, comienzas a vivir dentro de un guión que no escribiste tú. La mayoría de las personas pasan la vida entera interpretando ese papel sin darse cuenta de que pueden reescribir el libreto. Pero quienes despiertan, quienes observan sus creencias y se atreven a desafiarlas, descubren algo extraordinario: la realidad no es fija. Es maleable. Es el reflejo exacto de lo que sostienes como verdad. Las creencias no se manifiestan porque sean reales en sí mismas, sino porque tú les das energía. Una creencia no es más que un pensamiento repetido muchas veces con emoción. Esa repetición la convierte en un patrón neuronal, en un hábito mental. Y todo hábito mental termina proyectándose como experiencia física. Si durante años repites internamente que no eres suficiente, tu mente encontrará 1000 formas de demostrártelo. No porque el mundo te castigue, sino porque tu subconsciente busca coherencia entre lo que crees y lo que vives. Andrew Carnegie, uno de los hombres más visionarios de su tiempo, comprendió que el secreto del éxito no estaba en la suerte ni en la educación, sino en la creencia. Decía que el hombre que cree en sí mismo, incluso sin pruebas, termina generando las pruebas que confirman su creencia. Eso no es misticismo, es ciencia mental. La mente siempre busca justificar sus convicciones. Si crees que puedes, tu cerebro encuentra caminos. Si crees que no puedes, encuentra excusas. Henry Ford lo resumió en una frase inmortal: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Detrás de esa simple afirmación se esconde la ley fundamental de la realidad: no vives lo que deseas, vives lo que crees. Deseo sin creencia es fantasía. Pero creencia sostenida es destino. La creencia es el puente entre lo invisible y lo visible. Todo invento, toda obra maestra, toda conquista humana comenzó como una creencia inquebrantable en algo que todavía no existía. Edison creía que podía capturar la luz. Disney creía que la imaginación podía volverse tangible. Lincoln creía en la unidad cuando el mundo creía en la división. Tesla creía en un universo lleno de energía libre cuando todos lo llamaban loco. Ninguno de ellos vio primero la evidencia, primero creyeron, y la evidencia apareció después. Esa es la fórmula: creer antes de ver. Pero la mayoría hace lo contrario. Espera ver para creer. Y así, se quedan atrapados en un círculo de impotencia. Dicen: cuando vea el cambio, creeré en él,
sin darse cuenta de que ver es el resultado, no la causa. La mente es el proyector, no la pantalla. Si esperas a que la pantalla cambie antes de ajustar el proyector, seguirás viendo la misma película. Tus creencias actúan como filtros. Si crees que la vida es dura, tu mente ignorará todo lo que contradiga esa creencia. Si crees que eres desafortunado, tu subconsciente solo te mostrará pruebas que lo confirmen. Pero si comienzas a cambiar esa programación, si introduces nuevas ideas y las repites con suficiente emoción, el subconsciente no tiene opción, reescribe la realidad para adaptarse a esa nueva frecuencia. Esa es la razón por la que el cambio verdadero parece tan difícil. Porque no basta con quererlo, debes cambiar el sistema de creencias que sostiene lo contrario. Cada vez que intentas avanzar y algo invisible te empuja hacia atrás, no es el destino, son tus propias creencias inconscientes que protegen lo conocido. La mente teme lo nuevo porque lo nuevo significa incertidumbre. Y el subconsciente está diseñado para mantenerte seguro, aunque eso signifique mantenerte limitado. Para liberar tu poder, debes aprender a desafiarte a ti mismo. Pregúntate, ¿qué creo sobre el dinero? ¿Qué creo sobre el amor? ¿Qué creo sobre mí? Y cuando encuentres una respuesta, no la juzgues, obsérvala. Porque el simple acto de observar una creencia la debilita. Las creencias viven en la sombra, alimentadas por la inconsciencia. Pero cuando las llevas a la luz de la atención, comienzan a perder poder. Tesla decía que el universo es un espejo de la mente humana. Si tus pensamientos son claros, el reflejo también lo es. Pero si tu mente está nublada por creencias limitantes, el reflejo se distorsiona. Cambiar tus creencias es limpiar ese espejo. Y cuando lo haces, la realidad se alinea. El poder del subconsciente no radica en su complejidad, sino en su obediencia. Es el sirviente perfecto. No discute, no analiza, no razona. Si le repites con emoción suficiente que eres capaz, actuará en consecuencia. Si le repites que eres víctima, te mantendrá en esa frecuencia. Por eso, los grandes sabios siempre enseñaron la importancia de la repetición consciente, no porque la mente necesite ser convencida, sino porque necesita ser reprogramada. Durante el sueño, esa reprogramación se acelera. Las ondas cerebrales descienden, la mente consciente se apaga y el subconsciente se abre. Es el momento más fértil para plantar nuevas creencias. No basta con decir «soy exitoso» una vez y esperar resultados. Debes sentirlo, respirarlo, vivirlo internamente hasta que se vuelva natural. Cuando una creencia se convierte en algo natural, el universo no puede distinguir entre pensamiento y realidad, porque para él son lo mismo. Lincoln decía que el hombre no se eleva por lo que desea, sino por lo que cree que merece. Esa es la raíz de todo. Puedes querer muchas cosas, pero si en el fondo crees que no las mereces, las alejarás. El subconsciente siempre busca coherencia entre tu identidad y tus resultados. Si tu identidad interna dice «no soy suficiente», sabotearás cada oportunidad que confirme lo contrario. Pero si comienzas a reconstruir esa identidad, si cada noche alimentas tu mente con una visión nueva de ti mismo, la coherencia cambia de lado. Esa transformación no ocurre en un día. Ocurre en silencio, lentamente, como la semilla bajo tierra. Al principio no ves nada, pero el cambio ya comenzó. Y un día, sin saber cómo, notarás que las cosas que antes parecían imposibles ahora fluyen. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Edison, cuando intentaba crear la bombilla, falló miles de veces. Pero nunca lo llamó fracaso. Decía, no he fallado, he encontrado 1000 formas que no funcionan. Esa no era una frase motivacional, era una creencia estructural. Creía que cada error era progreso, no retroceso. Y esa creencia lo hizo incansable. Capítulo 4. La claridad y el arte de dirigir tu energía. En un mundo saturado de información, la claridad se ha vuelto un lujo. Vivimos rodeados de estímulos, de ruido, de distracciones que nos fragmentan. Pensamos en 1000 direcciones, pero no avanzamos en ninguna. Queremos muchas cosas, pero no sabemos hacia dónde realmente estamos caminando. La claridad no es algo que se encuentra, es algo que se construye. No aparece por accidente, se cultiva con intención. Y cuando logras claridad,
todo en tu vida cambia, porque la energía sigue a la dirección. Sin claridad, toda tu fuerza se dispersa, con claridad, se vuelve imparable. La mente sin claridad es como una lámpara sin foco, emite luz, pero no ilumina nada en particular. En cambio, una mente clara es como un rayo láser, atraviesa cualquier obstáculo. La diferencia no es la cantidad de energía, sino la precisión con la que se dirige. Muchos se quejan de falta de motivación, pero lo que les falta no es energía, es propósito. Porque la energía sin propósito se pierde en distracción, mientras que el propósito sin claridad se convierte en frustración. La claridad es el estado mental donde la confusión deja de existir porque sabes exactamente lo que quieres, y más importante aún, porque lo quieres. No basta con desear. Desear sin comprensión es como remar sin brújula, te cansas, pero no avanzas. Necesitas definir, con brutal honestidad, lo que buscas crear. Y no hablo solo de metas materiales, hablo de dirección interior. La claridad no es sobre tenerlo todo, es sobre saber que merece tu energía. Henry Ford no intentaba hacerlo todo, tenía una visión. Sabía que su propósito no era fabricar autos, sino transformar el tiempo del ser humano. Quería que cada persona pudiera moverse libremente. Esa claridad lo hizo imparable. No perdió energía en 1000 proyectos. Dirigió toda su atención hacia una sola idea, y esa idea cambió el curso de la historia. Edison no buscaba simplemente inventar algo útil. Buscaba comprender la naturaleza de la luz misma. Esa claridad lo sostuvo durante miles de fracasos. Sin claridad, habría abandonado. Con ella, cada error era solo un paso más hacia la verdad. La claridad convierte el obstáculo en parte del camino, porque cuando sabes hacia dónde vas, incluso los desvíos te conducen allí. Tesla poseía una mente de una claridad casi sobrenatural. Podía visualizar sus inventos en completo detalle, verlos funcionar en su mente antes de construirlos. No necesitaba prototipos porque su pensamiento era tan definido que la realidad no tenía otra opción que obedecerlo. Esa es la esencia del poder mental. Cuando tu visión es clara, el universo conspira para darle forma. Pero la claridad no se obtiene acumulando más pensamientos, sino eliminando los que sobran. La confusión surge del exceso. Cuando la mente está llena de ruido, no puede escuchar su propia verdad. Por eso los sabios de todas las épocas buscaban el silencio. No como un acto pasivo, sino como una herramienta de enfoque. En el silencio, los pensamientos se ordenan y lo esencial emerge. Walt Disney decía que su secreto era mantener la mente de un niño y la visión de un creador. En otras palabras, claridad emocional y claridad mental. La mente de un niño no está nublada por el miedo, por el no puedo, por el esto es imposible. Solo ve lo que desea. Esa pureza es claridad. Y cuando un adulto recupera esa pureza, su poder se multiplica. El problema no es que no tengamos energía, es que la desperdiciamos en direcciones contradictorias. Queremos avanzar, pero dudamos. Queremos abundancia, pero tememos perder. Queremos amor, pero no creemos merecerlo. Esa contradicción interna divide la mente y paraliza la acción. La claridad disuelve la contradicción porque alinea el pensamiento, la emoción y la intención en una sola frecuencia. Cuando esos tres elementos se unifican, ocurre algo extraordinario, la mente entra en coherencia. Y una mente coherente es una mente poderosa. La física cuántica lo confirma, cuando las partículas vibran en sincronía, se amplifica su energía. Lo mismo sucede contigo. Cuando tu pensamiento, tu sentimiento y tu propósito vibran juntos, tu realidad se transforma sin esfuerzo. La claridad no se trata solo de saber lo que quieres, sino de eliminar lo que ya no quieres. Es limpiar la mente de todo lo que ya no resuena contigo. Personas, hábitos, pensamientos, entornos. Todo lo que drena tu energía está alejándote de tu verdad. Y tener claridad implica tener el coraje de soltar. Soltar no es perder, es liberar espacio para lo nuevo. Lincoln comprendía esto profundamente. En medio de la guerra civil, tenía miles de voces hablándole, cada una con su propia agenda. Pero él sabía que la claridad no se encontraba en el ruido político, sino en su conciencia. Pasaba horas reflexionando solo, buscando una sola cosa, el propósito correcto.
Decía que no buscaba estar del lado de nadie, sino del lado de lo correcto. Esa claridad moral fue su guía en el caos. Andrew Carnegie tenía una frase que marcó su filosofía: concéntrate y el mundo se rendirá ante ti. No hablaba de fuerza, hablaba de enfoque. Una mente enfocada puede lograr lo que una dispersa considera imposible. Porque el universo responde a la dirección clara. Si tu energía está repartida en 1000 pensamientos contradictorios, el universo recibe señales confusas. Pero si todo tu ser apunta hacia una sola dirección, esa dirección se vuelve inevitable. La claridad mental y emocional es el estado más alto de eficiencia humana. Cuando la mente sabe lo que quiere, el cuerpo obedece, la emoción acompaña, la acción se alinea y el resultado se acelera. No necesitas empujar la vida se mueve contigo. La claridad es el puente entre la intención y la manifestación. Pero alcanzar claridad requiere honestidad brutal. Debes atreverte a mirar dentro sin adornos, sin máscaras, sin justificaciones. Pregúntate, ¿esto que hago viene del miedo o de la inspiración? ¿Esto que persigo es realmente mío o es un deseo heredado de otros? Cada respuesta verdadera limpia una capa de niebla. Y cuando la niebla se disipa, la dirección aparece. Tesla decía que el secreto de la invención era pensar en imágenes. Y eso es claridad. No decir quiero ser exitoso, sino ver, sentir, imaginar qué significa eso para ti. ¿Cómo se siente esa versión tuya que ya ha llegado? ¿Cómo respira, cómo piensa, cómo actúa? Cuanto más precisa sea tu imagen mental, más fácil será para tu subconsciente convertirla en realidad. La mente es como una lente. Si está enfocada, el mundo se vuelve nítido. Si está desenfocada, todo parece caos. Pero el caos no está fuera, está dentro. Cuando enfocas, el caos se reorganiza. La claridad no elimina los problemas, los redefine. Lo que antes parecía obstáculo se vuelve dirección. Walt Disney no veía obstáculos, veía historias. Edison no veía fallos, veía experimentos. Ford no veía límites, veía oportunidades de mejora. Lincoln no veía enemigos, veía seres humanos divididos por ignorancia. Tesla no veía imposibilidad, veía leyes naturales aún no comprendidas. Esa capacidad de ver con claridad cuando todos los demás ven confusión es la marca del genio. Pero esa capacidad no es un don, es una disciplina. La claridad se entrena cada día, cada noche. Antes de dormir, pregúntate, ¿qué estoy creando con mis pensamientos? ¿Dónde estoy dirigiendo mi energía? Porque allí donde colocas tu atención, colocas tu poder. Si tu atención está en la carencia, expandes la carencia. Si está en la plenitud, expandes la abundancia. No se trata de negar la realidad, sino de elegir qué parte de ella alimentar. Capítulo 5. La visión y el poder creativo del imaginario. Todo lo que alguna vez existió fue primero una imagen en la mente de alguien. Cada invento, cada obra, cada imperio, cada descubrimiento, cada cambio en la historia humana, nació primero en el reino invisible de la imaginación. La visión es el principio de toda creación. No hay materia sin mente, no hay forma sin pensamiento, no hay realidad sin visión. Pero no hablo de la simple fantasía o del deseo vago de tener algo. Hablo de la capacidad profunda de visualizar con una claridad emocional tan intensa que lo que imaginas comienza a sentirse más real que lo que ves. Esa es la diferencia entre el soñador pasivo y el creador consciente. Uno imagina para escapar, el otro imagina para construir. La imaginación no es un juego mental, es un lenguaje espiritual. Es la manera en que la conciencia comunica sus intenciones al universo. Cuando imaginas con emoción, estás enviando una instrucción vibracional. Tu subconsciente, que no distingue entre lo real y lo imaginado, comienza a comportarse como si esa visión ya existiera. Y el universo, obediente a la ley de la frecuencia, reorganiza la materia para reflejar lo que sostienes en tu mente. Por eso, lo que ves a tu alrededor no es más que el resultado de lo que has sostenido internamente. La realidad es la huella de tu imaginación pasada. Edison veía luz cuando el mundo solo conocía oscuridad. Tesla veía energía libre cuando los demás veían límites físicos. Henry Ford veía automóviles circulando por todas partes cuando la mayoría pensaba que eran juguetes de ricos.
Andrew Carnegie veía prosperidad colectiva cuando otros solo creían en monopolios. Walt Disney veía castillos en pantanos vacíos. Y Lincoln, el más sabio entre los hombres de su tiempo, veía unión en medio del odio. Ninguno de ellos esperó ver la evidencia para creer, su visión era la evidencia. Esa es la esencia de la creación, primero crees, luego ves. El poder del imaginario reside en su capacidad para reprogramar tu identidad. Lo que imaginas consistentemente, lo que visualizas con emoción, se convierte en parte de ti. La mente humana no puede sostener una imagen interna durante mucho tiempo sin comenzar a actuar de acuerdo con ella. Si visualizas abundancia cada noche antes de dormir, tu subconsciente reconfigura tus decisiones, tu lenguaje, tu energía, hasta que comienzas a comportarte como una persona abundante. Y cuando eso ocurre, la vida responde a ese nuevo patrón. La visión no solo cambia el futuro, cambia quién eres en el presente. Tesla decía que él podía construir una máquina completa en su mente, hacerla funcionar, observar sus fallos y corregirlos sin mover un dedo. Esa era su práctica espiritual. Su imaginación era su laboratorio. Cuando finalmente construía la versión física, todo funcionaba a la perfección. Lo que muchos llamaron genialidad no era otra cosa que dominio de la visión interna. La mente crea primero, la materia solo sigue. La mayoría de las personas usan su imaginación de forma inconsciente. Imaginan desastres, fracasos, pérdidas. Visualizan preocupaciones. Crean escenarios negativos que su subconsciente acepta como órdenes. Y al día siguiente, sus acciones, sus emociones y sus resultados obedecen esas imágenes internas. La imaginación mal dirigida es el origen del miedo, la ansiedad y la escasez. La bien dirigida es el origen del poder, la fe y la expansión. El arte de la visión consiste en elegir conscientemente tus imágenes mentales. No basta con desear un cambio, debes verlo, sentirlo, vivirlo en tu mente hasta que se convierta en una experiencia interior. El universo no responde a la carencia de algo, responde a la vibración del tener. Si visualizas desde la falta, refuerzas la falta. Si visualizas desde la plenitud, invocas la manifestación. Walt Disney, en los años en que nadie creía en su idea de un parque temático, solía caminar solo por el terreno vacío donde construiría Disneylandia. Cerraba los ojos y lo veía completo, los niños riendo, la música, las luces, las atracciones. Decía que su trabajo era simplemente recordar lo que ya existía. Esa es la diferencia entre visión y deseo. El deseo mira hacia adelante con carencia, la visión mira desde dentro con certeza. La visión no se impone, se revela. Aparece cuando tu mente se aquieta lo suficiente como para escuchar la voz de tu alma. Esa voz no grita, susurra. Y solo se escucha en el silencio. Por eso, la claridad y la visión son hermanas. La claridad define, la visión expande. Una sin la otra es incompleta. La claridad te dice, esto quiero crear, la visión te muestra cómo se siente vivirlo. Cuando ambas se unen, tu poder creativo se activa. Edison pasaba noches enteras visualizando cómo la electricidad fluiría a través de un filamento. No estaba soñando, estaba programando su mente. Esa práctica lo mantenía obsesionado, pero no con ansiedad, sino con propósito. Y cuando la mente se enfoca en una sola visión con emoción sostenida, el universo tiene que responder. Es ley. La visión no requiere lógica. Requiere fe emocional. Porque la lógica solo puede proyectar lo que ya conoce, pero la visión accede a lo que aún no existe. Por eso los visionarios parecen locos al principio. La lógica del mundo no puede comprenderlos. Pero la historia demuestra que los locos con visión cambian el curso de la humanidad, mientras los realistas se quedan comentando desde la distancia. Tesla era incomprendido. Disney fue ridiculizado. Ford fue despreciado. Edison fue imitado. Lincoln fue odiado. Carnegie fue atacado. Pero ninguno cedió, porque su visión era más real que el ruido exterior. Cuando tu visión es más fuerte que tu entorno, nada puede detenerte. Y esa fuerza no viene del ego, viene del alma. La visión también es un acto de amor. Amor por lo que puede ser, amor por la posibilidad, amor por la vida misma. Cuando imaginas con amor,
crea sin esfuerzo, porque el amor es la frecuencia más alta del universo. Todo lo que se construye desde el amor crece. Todo lo que se imagina desde el miedo se marchita. Por eso, antes de visualizar, limpia tu emoción. No imagines lo que quieres desde el miedo de no tenerlo, sino desde la alegría de sentirlo ya tuyo. El subconsciente no distingue entre pasado, presente o futuro. Solo responde a la emoción dominante. Si antes de dormir visualizas con gratitud, estás creando. Si visualizas con ansiedad, estás bloqueando. La gratitud es la señal que dice al universo: esto ya existe. Y el universo, en su perfección, obedece. La visión no requiere esfuerzo físico, requiere consistencia espiritual. Cada noche, antes de dormir, dedica unos minutos a ver tu futuro con los ojos cerrados. No como una meta lejana, sino como una realidad presente. Imagina los detalles, los colores, los sonidos, las emociones. Siente el aire, la textura, el movimiento. Cuanto más real se sienta, más rápido tu mente lo aceptará como cierto. Y cuando tu mente lo acepte, la vida lo reflejará. Andrew Carnegie tenía un ritual. Cada noche visualizaba las conversaciones que tendría con sus socios, los proyectos que concretaría, los números que vería. No lo hacía por superstición, lo hacía porque sabía que la mente necesita una imagen clara para actuar. Si no la tiene, se dispersa. Pero cuando la tiene, se alinea. Capítulo 6. El propósito y la llamada interior. En algún punto de la vida, todo ser humano escucha una voz. No una voz con sonido, sino una vibración interna. Una sensación que no se puede explicar, una especie de empuje invisible, un susurro que dice: hay algo más. Esa voz no pertenece al ruido del mundo, pertenece a tu alma. Es el llamado del propósito, esa fuerza silenciosa que intenta recordarte quién eres y por qué viniste. No todos la escuchan, y de los que la escuchan, pocos la siguen, porque responder al propósito requiere valentía, requiere abandonar la comodidad de lo conocido, requiere morir simbólicamente para nacer en una nueva versión de ti mismo. Pero aquellos que la siguen descubren que todo en la vida empieza a alinearse con un orden invisible, como si el universo estuviera esperando que dijeran sí para empezar a moverse. El propósito no se inventa, se descubre. No está afuera, escondido entre trabajos, títulos o metas. Está dentro, en el núcleo de tu ser. El propósito no se busca, se recuerda. Siempre estuvo ahí, esperando el momento en que tu mente se aquiete lo suficiente como para sentirlo. Cuando lo descubres, no hay duda, porque todo dentro de ti vibra en coherencia. Lo sientes en el pecho, en la respiración, en la calma que reemplaza la ansiedad. No necesitas validación, porque el propósito no se alimenta de aprobación, se alimenta de significado. Henry Ford no construyó autos solo para hacer dinero. Su propósito era acelerar el progreso humano, liberar el tiempo, mover al mundo. Andrew Carnegie no acumuló riqueza por codicia, sino para demostrar que la abundancia podía compartirse, que la prosperidad era una energía multiplicadora. Edison no buscaba fama, buscaba iluminar la noche, simbolizar la capacidad del ser humano de convertir oscuridad en claridad. Tesla no inventaba por reconocimiento, sino por comunión con la inteligencia universal. Walt Disney no creó parques para entretener, su propósito era despertar la imaginación del mundo, recordarle a los adultos que todavía podían soñar. Lincoln no gobernó para mandar, sino para unir. Todos ellos escucharon la misma voz, la voz del propósito, y la obedecieron. El propósito no siempre comienza con grandeza. A veces llega en forma de curiosidad, de una inquietud pequeña, de una actividad que te hace perder la noción del tiempo. Esa sensación de «esto podría hacer toda mi vida» es la pista. El propósito no se impone, te seduce. No grita, te invita. Pero si lo ignoras, se convierte en ruido. El alma no se cansa de llamarte, pero si la ignoras por demasiado tiempo, el llamado se transforma en incomodidad, en vacío, en esa sensación de que algo falta, aunque aparentemente lo tengas todo. El vacío no es castigo, es dirección. Es la señal de que te has alejado de tu camino. Por eso, el dolor existencial no debe temerse, debe escucharse. Porque detrás de él está la verdad. El propósito no promete una vida sin esfuerzo, promete una vida con sentido.
Y el sentido es lo que convierte el esfuerzo en gozo. Lincoln decía que el hombre no se mide por su éxito, sino por la profundidad de su propósito. Y tenía razón. Puedes ganar, triunfar, destacar, y aún así sentirte perdido. Pero cuando actúas en línea con tu propósito, incluso las derrotas se vuelven valiosas. Porque ya no buscas aprobación, buscas coherencia. La mayoría vive obedeciendo propósitos prestados, los sueños de sus padres, las expectativas de la sociedad, los modelos del éxito ajeno. Siguen caminos trazados por otros, y luego se preguntan por qué se sienten vacíos. Pero el propósito auténtico no se hereda, se revela. Y cuando lo descubres, el mundo exterior pierde su poder sobre ti. Ya no necesitas competir, porque entiendes que nadie puede hacer lo que tú viniste a hacer. Nadie. Esa comprensión es libertad. El propósito no te encadena, te libera. No te limita a un rol, te conecta con una función. Y cuando vives desde ahí, cada día se convierte en una extensión natural de tu esencia. No necesitas motivarte, porque la motivación es para los que no han encontrado propósito. El propósito, por sí mismo, es combustible. Tesla vivía solo, pobre, incomprendido. Pero nunca se sintió vacío, porque su vida era propósito. Trabajaba no por necesidad, sino por comunión. Era un canal abierto a algo más grande. Cuando vives así, ya no buscas resultados, buscas expresión. El propósito no pregunta ¿qué gano con esto? Pregunta ¿qué entrego al mundo con esto? Edison comprendió que su propósito era iluminar. Y esa idea lo mantuvo despierto durante noches enteras, fallando una y otra vez, pero sin detenerse. Cuando tu propósito es claro, el fracaso deja de asustarte, porque no estás trabajando por ego, estás trabajando por algo más grande que tú. El propósito no siempre tiene que cambiar el mundo, a veces, basta con cambiar una vida. A veces, el propósito es enseñar, sanar, acompañar, crear belleza, inspirar. No todos están destinados a construir imperios, pero todos están destinados a aportar algo que solo ellos pueden dar. Lo importante no es el tamaño del propósito, sino su autenticidad. Walt Disney decía que todos los sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Pero la parte que pocos entienden es que el coraje no viene antes del propósito, viene después. El propósito te da una razón para ser valiente. Porque cuando sabes para qué haces algo, el miedo deja de tener poder. El propósito también exige renuncia. Exige decir no a lo que distrae, a lo que desvía, a lo que drena. Exige elegir entre lo cómodo y lo correcto. Pero esa renuncia no es sacrificio, es alineación. Sacrificio es hacer lo que no quieres por obligación, alineación es hacer lo que amas por convicción. Lincoln sabía que su propósito lo haría odiado por muchos. Tesla sabía que su propósito lo dejaría solo. Ford sabía que sería ridiculizado. Disney sabía que sería rechazado. Pero ninguno cambió su camino, porque sabían que el precio del propósito es el juicio de los que aún no lo han encontrado. Cuando descubres tu propósito, la vida deja de ser una sucesión de días y se convierte en una narrativa coherente. Cada evento, incluso los más difíciles, cobra sentido. Las caídas se vuelven capítulos, las pérdidas se vuelven lecciones, las demoras se vuelven preparación. El propósito da forma al tiempo. Andrew Carnegie decía que la felicidad no estaba en la riqueza, sino en servir al propósito que la generaba. Porque el propósito convierte el trabajo en arte. No importa lo que hagas, si lo haces con propósito, se convierte en una expresión divina. Un panadero con propósito ilumina más que un empresario sin él. El propósito también se renueva. No es un destino fijo, es una corriente que evoluciona contigo. Lo que hoy te impulsa puede transformarse mañana. Y eso no es inconstancia, es crecimiento. A veces, el propósito te lleva a lugares donde nunca imaginaste estar, porque la vida no busca tu comodidad, busca tu expansión. Capítulo 7. La disciplina y el camino del maestro interior. La disciplina es la prueba más silenciosa del amor propio. No la disciplina impuesta por el miedo, ni la que nace de la culpa o la obligación, sino aquella que surge de la claridad interior, de la comprensión profunda de que sin constancia no hay creación,
Sin estructura no hay expansión, sin repetición no hay maestría. La disciplina no es una cárcel, es libertad en su forma más pura. Es el arte de dominar la mente para servir al alma, el arte de convertir la intención en hábito, el sueño en camino, la visión en realidad. Muchos confunden disciplina con rigidez, pero son opuestos. La rigidez teme el cambio, la disciplina lo abraza. La rigidez se aferra, la disciplina fluye. Ser disciplinado no significa limitarte, significa sostener tu dirección incluso cuando el entusiasmo desaparece. Porque la emoción inicia, pero la disciplina mantiene. Y solo quien mantiene llega a ver los frutos del tiempo. Edison no encendió la bombilla por inspiración, la encendió por constancia. Miles de intentos, noches de cansancio, horas sin sueño. Pero no lo veía como sufrimiento, lo veía como parte del proceso. Decía que el genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esa frase resume el secreto de toda grandeza. La disciplina es el puente entre la idea y su manifestación. Tesla, con su mente brillante, no dependía del impulso. Vivía dentro de una rutina precisa, casi ritual. Comía a la misma hora, trabajaba en ciclos, descansaba con intención. Su disciplina mental era tan refinada que podía entrar en estados de concentración profunda donde el tiempo desaparecía. No lo hacía por control, sino por devoción. Sabía que la mente, cuando se entrena, se convierte en canal de inteligencia superior. Henry Ford comprendió que sin orden no hay progreso. La disciplina no solo está en el individuo, está en el sistema que crea. Organizó su industria con la precisión de un reloj. Cada pieza, cada movimiento, cada paso seguía una secuencia. No era mecanicismo, era armonía. Ford veía belleza en la eficiencia, arte en la repetición. Sabía que la perfección no nace del azar, sino del hábito sostenido. Andrew Carnegie hablaba de la autodisciplina como el fundamento de toda riqueza. Decía que el hombre que domina sus pensamientos puede dominar cualquier circunstancia. Porque la disciplina mental, la capacidad de sostener una idea sin distracción, de mantener el enfoque incluso cuando la emoción fluctúa, es más poderosa que cualquier talento. Walt Disney, detrás de su magia y su creatividad, era disciplinado hasta el extremo. Cada detalle, cada animación, cada color era revisado una y otra vez. Detrás del sueño, había estructura. Detrás de la imaginación, había rigor. Porque el arte sin disciplina se disuelve, y la disciplina sin arte se seca. Disney unió ambas, la inspiración y la estructura, el fuego y el contenedor. La disciplina no es castigo, es respeto. Respeto hacia tu propósito, hacia tu tiempo, hacia tu energía. Es decirle al universo, soy digno de lo que pido y estoy dispuesto a demostrarlo. Porque pedir sin disciplina es como sembrar sin regar. El deseo puede ser una chispa, pero la disciplina es el fuego que la mantiene viva cuando el viento sopla. En la mente humana, la pereza no es el verdadero enemigo, lo es la falta de dirección. Una mente sin propósito se dispersa, busca gratificación inmediata, se distrae con facilidad. Pero cuando el propósito es claro, la disciplina se convierte en placer. Ya no haces las cosas porque debes, sino porque quieres servir a algo más alto. Esa es la disciplina consciente, aquella que no se impone desde afuera, sino que nace desde adentro. Lincoln poseía esa disciplina silenciosa. En medio del caos político, mantenía su rutina de reflexión, lectura y escritura. Sabía que la mente necesita estructura para no perderse en el ruido. La disciplina le permitía mantenerse centrado, actuar con calma mientras todo ardía alrededor. Porque la disciplina no solo crea resultados, crea estabilidad interior. La verdadera disciplina no consiste en controlar el cuerpo, sino en dominar el pensamiento. La mente es un instrumento que necesita entrenamiento. Si no la entrenas, ella te gobierna. Pero cuando la educas, se convierte en tu aliada más poderosa. Educar la mente significa enseñarle a concentrarse, a regresar al presente, a sostener una dirección sin dispersión. Y eso no se logra en un día, se logra en silencio, repetición y paciencia. Tesla lo sabía. Su mente no era caótica, era afinada. Era como una antena calibrada a la frecuencia del universo.
Cada pensamiento era energía dirigida. Su disciplina mental lo hacía un canal de descubrimientos que cambiaron la historia. No porque fuera genio, sino porque supo sostener una idea sin dejar que el ruido la devorara. El mundo moderno glorifica la rapidez, pero la disciplina glorifica la profundidad. La rapidez te da resultados temporales, la profundidad te da transformación. La disciplina no busca inmediatez, busca permanencia. Lo que haces cada día, sin importar cuán pequeño parezca, construye tu destino. El hábito es destino. Edison no logró el éxito, lo construyó a golpe de repetición. Ford no tuvo suerte, tuvo rutina. Carnegie no nació preparado, se entrenó. Disney no imaginó y ya, trabajó día y noche para materializar lo imaginado. Tesla no soñó con energía libre, dedicó su vida entera a ello. Disciplina, el hilo invisible que une a todos los grandes. La disciplina también se aplica al pensamiento emocional. Controlar tus reacciones, elegir tu respuesta en lugar de dejarte arrastrar por el impulso, esa es una forma superior de disciplina. No hay mayor poder que mantener la calma cuando el caos intenta dominarte. No hay mayor maestría que permanecer centrado mientras el mundo te empuja. Lincoln practicaba ese arte. Decía, si tuviera 8 horas para cortar un árbol, usaría 6 para afilar el hacha. Esa frase no es sobre herramientas, es sobre preparación. La disciplina es afilar tu mente antes de actuar. Es entender que la acción sin claridad solo multiplica el error. Pero la disciplina no significa rigidez sin alma. Significa orden con conciencia. Significa saber cuándo avanzar y cuándo descansar. Porque incluso el universo tiene ritmos. El día no lucha contra la noche, coopera con ella. La disciplina inteligente sabe cuándo empujar y cuándo rendirse al proceso. Capítulo 8. La acción inspirada y el movimiento del universo. La acción es el lenguaje del universo. Todo pensamiento, por brillante que sea, muere sin acción. Toda visión, por pura que parezca, se desvanece sin movimiento. La acción es el momento en el que el mundo interior se convierte en materia, el instante donde el alma se expresa a través del cuerpo. Pero no toda acción tiene poder, solo la acción inspirada lo tiene. La acción impulsiva nace del miedo, la acción forzada nace de la ansiedad, pero la acción inspirada nace de la conexión. Y cuando actúas desde esa conexión, el universo entero se mueve contigo. La acción inspirada no es el resultado de la presión externa, es la consecuencia natural de una mente alineada con su propósito. No empujas, fluyes. No fuerzas, permites. No haces por obligación, haces porque algo dentro de ti arde con dirección. Esa es la diferencia entre quien actúa por necesidad y quien actúa por inspiración. El primero se agota, el segundo se expande. Tesla lo comprendía. No trabajaba por horario, trabajaba por impulso creativo. Cuando una idea lo tomaba, la seguía sin descanso, no por ambición, sino por devoción. Su acción era un acto espiritual, una danza entre su mente y el campo universal. No necesitaba disciplina forzada, porque la inspiración lo conducía. Así es la acción inspirada, no consume energía, la genera. Edison, por su parte, encarnaba la otra cara de la misma ley. Su acción era metódica, constante, terrenal. Mientras Tesla canalizaba la chispa, Edison mantenía el fuego. Ambos demostraron la dualidad del movimiento creador, inspiración y ejecución, cielo y tierra, idea y forma. Porque sin acción, la inspiración se disuelve, sin inspiración, la acción se vacía. El equilibrio de ambas es el ritmo natural de la creación. Henry Ford no esperó tener todas las condiciones perfectas para actuar. Actuó con lo que tenía, y al actuar, las condiciones aparecieron. Decía que el fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia. Esa es la esencia de la acción inspirada, no esperar garantías, sino moverse con fe. Porque el movimiento genera claridad, y la claridad genera resultados. La acción correcta no se descubre desde la teoría, se revela en el hacer. Andrew Carnegie decía que la vida recompensa a quien se mueve. Porque el universo no responde al pensamiento estático, sino a la energía en movimiento. Cuando actúas, envías una señal vibracional que dice «estoy listo».
Y esa señal reorganiza las circunstancias, atrae personas, sincroniza oportunidades. Pero no cualquier acción lo logra, debe ser acción nacida del centro, no del miedo. El miedo actúa por huida, la inspiración actúa por expansión. El miedo reacciona, la inspiración responde. El miedo busca seguridad, la inspiración busca verdad. Cuando actúas desde el miedo, tu energía se contrae. Cuando actúas desde la inspiración, se expande. Y esa expansión crea magnetismo. Las personas, los recursos y las ideas comienzan a fluir hacia ti porque te has convertido en un punto de atracción vibrante. Walt Disney lo vivió. Cuando su primer estudio quebró, no se paralizó. En lugar de rendirse, actuó desde la visión. Dijo, comenzaré de nuevo, pero mejor. Y así nació el ratón más famoso del mundo. Esa fue acción inspirada, una acción guiada no por la desesperación del fracaso, sino por la certeza del propósito. La inspiración le dio dirección, la acción, existencia. Lincoln también conocía la importancia del movimiento. Su liderazgo no fue pasivo ni impulsivo. Sabía cuándo actuar y cuándo esperar. Su acción era guiada por la sabiduría interior, no por la presión externa. Actuar demasiado pronto puede destruir lo que aún está madurando, actuar demasiado tarde puede perder la oportunidad. La acción inspirada ocurre en el punto exacto entre la intuición y la decisión. Esa sincronía con el momento perfecto no es suerte, es sensibilidad. Cuando estás alineado con tu propósito, comienzas a sentir el ritmo del universo. Te vuelves receptivo a las señales, a las coincidencias, a las pequeñas intuiciones que te dicen ahora. Y cuando obedeces esa voz interna, todo encaja. No porque tú lo controles, sino porque estás colaborando con algo más grande. Tesla decía que el universo es como una sinfonía. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción es una nota. Cuando estás desalineado, produces ruido. Cuando estás alineado, produces música. La acción inspirada es tocar tu nota en armonía con el todo. Y cuando lo haces, no solo cambias tu vida, elevas la vibración del mundo. Pero hay que entender algo fundamental, la acción inspirada no siempre se siente cómoda. A veces la inspiración te lleva a lugares inciertos, a decisiones que desafían la lógica, a pasos que otros no comprenden. Porque la inspiración no busca tu comodidad, busca tu expansión. Y expandirse duele. Pero es ese tipo de dolor que revela fuerza, no debilidad. Edison no se detuvo ante el fracaso, Ford no se detuvo ante la burla, Disney no se detuvo ante la quiebra, Lincoln no se detuvo ante la crítica, Tesla no se detuvo ante la soledad. Todos ellos actuaron cuando nadie creía, y ese es el sello de la acción inspirada, moverse incluso sin aprobación, incluso sin certeza. Porque la certeza no viene antes del movimiento, viene después. La mente racional quiere ver el camino completo antes de dar el primer paso, pero el universo solo muestra el siguiente cuando ya te has movido. Actuar es demostrar confianza. Y la confianza es el imán que abre los caminos. No se trata de correr sin sentido, se trata de moverte con intención, con presencia, con amor por lo que haces. El universo ama el movimiento. Todo en la naturaleza está en flujo. El agua que no fluye se estanca, la mente que no actúa se oxida. La acción es la manera en que la energía se renueva. Cuando postergas, te desconectas del ritmo universal, cuando actúas, te reconectas con la corriente de la vida. Por eso, cada pequeño paso importa. No hay acciones pequeñas cuando vienen del alma. La acción inspirada no es lineal. A veces no ves resultados inmediatos, pero el movimiento está generando ondas invisibles. Como una piedra arrojada en un lago, tu acción crea círculos que se expanden más allá de tu vista. Puede que no veas el impacto hoy, pero el universo ya lo está registrando. Y un día, esas ondas regresan multiplicadas. Andrew Carnegie decía que el éxito no llega a los más inteligentes, sino a los más decididos. La decisión es acción en su forma más pura. No necesitas saberlo todo, solo decidir avanzar. Porque cuando decides, el universo reorganiza los caminos. Cuando dudas, los bloqueas. La acción inspirada también implica receptividad. No es solo hacer, es escuchar. Escuchar cuándo detenerse, cuándo cambiar, cuándo esperar.
La acción no es un acto de fuerza, es un acto de alineación. A veces la acción correcta es el silencio, a veces es la pausa, a veces es el salto. Lo importante es actuar desde el centro, no desde la prisa. Walt Disney decía que la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar y empezar a hacerlo. Pero detrás de esa frase hay más que pragmatismo. Hay comprensión espiritual. Porque cuando hablas sin actuar, tu energía se dispersa, cuando actúas, tu energía se concentra. Y la concentración es poder. Capítulo 9. La gratitud y la frecuencia del corazón. La gratitud es la frecuencia más alta que una mente humana puede emitir. No es un gesto superficial, no es una cortesía, no es un simple gracias. Es una vibración, una alineación energética con el orden del universo. Es el reconocimiento profundo de que, en este instante, ya tienes lo esencial. Es el acto de abrir el corazón y permitir que la vida fluya sin resistencia. Donde hay gratitud, hay expansión, donde no hay gratitud, hay cierre. La gratitud no solo cambia tu estado emocional, cambia tu frecuencia vibratoria, y con ella, cambia tu realidad. El corazón humano no es solo un órgano físico, es un generador electromagnético de inmenso poder. Su campo energético es miles de veces más fuerte que el del cerebro. Cuando sientes gratitud de verdad, no como pensamiento, sino como emoción real, tu corazón comienza a emitir una frecuencia que afecta todo a tu alrededor. Esa vibración se propaga, influye en otras mentes, en otras circunstancias, en la materia misma. Por eso se dice que las personas agradecidas atraen más, no porque sea una superstición, sino porque vibran en coherencia con la abundancia. Edison, después de miles de intentos fallidos, nunca se quejaba. Agradecía cada resultado. Decía, he encontrado 1000 maneras que no funcionan. Esa mentalidad no era positivismo vacío, era sabiduría vibracional. Agradecía la lección, y por eso la vida le entregaba el resultado. El universo recompensa la gratitud porque la gratitud es reconocimiento de su perfección. Tesla veía la energía como una danza de gratitud cósmica. Decía que el universo entero vibra en armonía y que todo está conectado por frecuencias. Comprendía que la gratitud no era solo emoción humana, sino principio universal. Cuando agradeces, entras en sincronía con esa red invisible que sostiene la creación. Te conviertes en parte activa del flujo cósmico, y en ese flujo, la resistencia desaparece. Henry Ford decía que el fracaso es solo una oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Esa frase encierra la esencia de la gratitud. Porque quien agradece lo que otros llamarían fracaso ha trascendido el juicio dual de ganar o perder. Ha comprendido que todo sirve, todo enseña, todo empuja hacia adelante. La gratitud convierte los tropiezos en escalones. Andrew Carnegie entendía que la abundancia no crece en la codicia, sino en la gratitud. Por eso, incluso después de haber acumulado riqueza inimaginable, dedicó gran parte de su fortuna a construir bibliotecas, universidades y fundaciones. No porque quisiera dejar un legado de poder, sino porque comprendía que lo que no se comparte, se estanca. Agradecer es dar. Dar es agradecer. La energía del universo se multiplica cuando circula. Walt Disney vivía agradecido incluso cuando todo se desmoronaba. Cuando perdió su primer estudio, cuando fue traicionado por socios, cuando no tenía dinero para pagar la renta, seguía dando gracias. Decía que todo lo que pasaba, por doloroso que fuera, lo acercaba a su visión. La gratitud era su escudo. Porque mientras agradeces, no puedes vibrar en miedo. Gratitud y miedo no pueden coexistir. Lincoln, en los momentos más oscuros de su presidencia, cuando la nación se partía en dos y la presión era insoportable, escribió en su diario, agradezco cada día que aún tengo fuerzas para seguir. No era una frase de consuelo, era un acto de poder. Agradecer incluso la fuerza mínima para continuar es afirmar que aún estás en movimiento. Y mientras haya movimiento, hay propósito. La gratitud no depende de las circunstancias, depende de la perspectiva. Dos personas pueden vivir la misma situación y tener realidades completamente distintas. Una maldice, la otra agradece. Y el universo responde en consecuencia. Porque no reaccionamos ante lo que sucede, sino ante lo que interpretamos.
La gratitud cambia la interpretación, y con ella, transforma la experiencia. Tesla decía que si quisieras entender la energía del universo, pensaras en términos de frecuencia y vibración. La gratitud es esa frecuencia. Cuando agradeces sinceramente, estás comunicando al universo que ya reconoces la abundancia en ti. Y el universo, coherente con su naturaleza expansiva, te da más de aquello que vibras. No porque quiera complacerte, sino porque las leyes naturales funcionan así. El corazón agradecido ve belleza donde otros solo ven rutina. La mente sin gratitud se enfoca en lo que falta, la mente agradecida ve oportunidad incluso en la pérdida. La gratitud es visión espiritual. Es mirar la realidad desde el alma, no desde la carencia. Edison no vio fracaso, vio aprendizaje. Ford no vio obstáculo, vio posibilidad. Carnegie no vio límite, vio expansión. Tesla no vio rechazo, vio incomprensión temporal. Disney no vio ruina, vio redirección. Lincoln no vio guerra, vio transformación. Todos ellos compartían la misma frecuencia, la gratitud. Y esa frecuencia los mantuvo conectados con el flujo creador. El ser humano moderno ha olvidado agradecer. Vive corriendo hacia el futuro, quejándose del presente y lamentando el pasado. Pero la gratitud solo existe aquí, ahora. No puedes agradecer por lo que fue ni por lo que será si no puedes ver lo que es. Y lo que es, en este instante, es suficiente. Cada respiración, cada latido, cada pensamiento es un milagro sostenido por una inteligencia mayor. Cuando lo reconoces, el peso de la vida se aligera. La gratitud transforma el sueño en descanso, la comida en energía, la rutina en ceremonia. No importa lo que hagas, si lo haces con gratitud, lo elevas. Porque agradecer es consagrar. Es darle valor a lo que ya tienes, y ese valor multiplica lo que recibes. Andrew Carnegie decía que el hombre más pobre del mundo es aquel que no sabe agradecer. Porque puede tener fortuna, pero vive en escasez. La verdadera riqueza no está en la acumulación, sino en la percepción. La gratitud transforma el tener en abundancia y el no tener en esperanza. El subconsciente es profundamente sensible a la vibración de la gratitud. Cada vez que agradeces antes de dormir, estás programando tu mente para reconocer oportunidades al despertar. No es casualidad que las personas agradecidas vean puertas donde otros ven muros. No es magia, es entrenamiento de percepción. La gratitud expande tu campo de visión. Antes de dormir, di gracias por lo que tienes y también por lo que aún no llega. Porque al agradecer lo que todavía no existe, estás declarando que ya lo ves en el plano invisible. Y esa declaración tiene poder creativo. Tesla lo hacía sin llamarlo afirmación, agradecía la inspiración que aún no había recibido. Edison agradecía la solución antes de encontrarla. Ford agradecía la posibilidad antes del resultado. Disney agradecía el sueño antes de verlo nacer. Lincoln agradecía la paz antes de alcanzarla. Carnegie agradecía la abundancia antes de generarla. Todos comprendían la ley, agradecer antes es invocar después. La gratitud también cura. No solo la mente, también el cuerpo. Cada emoción de gratitud libera endorfinas, serotonina, dopamina, equilibra el ritmo cardíaco, calma el sistema nervioso, expande el flujo sanguíneo. La ciencia lo confirma, pero la sabiduría ancestral ya lo sabía. Un corazón agradecido está en coherencia con la vida. Capítulo 10. La adaptabilidad y el arte de fluir con la vida. Nada en la existencia permanece igual. Todo se transforma, todo evoluciona, todo se mueve. La vida es cambio, y el cambio es vida. Resistirlo es resistirse al flujo mismo del universo. Aquello que se aferra a lo que fue, se quiebra. Aquello que se adapta a lo que es, florece. La adaptabilidad no es debilidad, es sabiduría en su forma más pura. Es el arte de escuchar el ritmo del universo y moverse con él. Porque la vida no es una lucha que se gana, es una corriente que se navega. La rigidez pertenece a los que temen perder control. Pero el control es una ilusión. La naturaleza no controla, coopera. El río no discute con las piedras, las rodea. El viento no se queja de los muros, los bordea. El fuego no teme extinguirse, porque sabe que puede renacer de una chispa.
La adaptabilidad es esa inteligencia que habita en todo lo vivo. Y cuando la mente humana aprende a imitarla, deja de sufrir. Tesla lo entendía profundamente. Su mente no se ataba a una sola idea, evolucionaba con el descubrimiento. Cuando un experimento fallaba, no lo veía como pérdida, sino como información. Se movía con la vida, no contra ella. Y por eso, aunque el mundo no lo comprendió en su tiempo, su legado sobrevivió. Porque las ideas que nacen del flujo no dependen de la aceptación del momento, pertenecen a la eternidad. Edison también era un maestro de la adaptabilidad. Su camino no fue recto, fue espiralado. Cambiaba métodos, ajustaba fórmulas, se reinventaba sin cesar. No veía incoherencia en cambiar de dirección, veía evolución. Cada intento fallido era una corrección del rumbo. La adaptabilidad no se trata de rendirse, se trata de aprender. Y quien aprende rápido, avanza rápido. Henry Ford enfrentó resistencia, competencia, crisis. Su visión del trabajo y la industria fue duramente criticada, pero en lugar de luchar contra el cambio, lo redirigió. Cuando el mercado cambió, cambió con él. Cuando el mundo avanzó, lo adelantó. Entendió que el progreso no se detiene, solo se lidera. Y quien no se adapta a la corriente del tiempo, queda atrapado en la nostalgia del pasado. Andrew Carnegie fue un símbolo de adaptabilidad. Nació en la pobreza, creció en una época de cambios radicales y supo transformarse con cada etapa. No se aferró a una identidad fija. Cuando el hierro dejó de ser el centro del progreso, abrazó el acero. Cuando la riqueza dejó de ser su propósito, la convirtió en servicio. Esa es la adaptabilidad en su nivel más alto, cambiar no solo lo que haces, sino por qué lo haces. Walt Disney fue quizá uno de los mayores ejemplos de esta ley. Fue despedido, arruinado, copiado, censurado. Pero nunca se detuvo. Cada fracaso lo obligó a reinventarse, a adaptarse a un nuevo medio, una nueva forma, una nueva visión. Comenzó dibujando ratones y terminó construyendo mundos. Cuando el cine mudo murió, abrazó el sonido. Cuando el blanco y negro desapareció, inventó el color. Cuando los límites de su tiempo lo asfixiaban, imaginó un futuro donde todo era posible. Su vida fue un manifiesto: el que se adapta, trasciende. Lincoln, en su grandeza silenciosa, comprendió que adaptarse no era ceder, sino evolucionar moralmente. Supo ajustar sus estrategias, cambiar sus discursos, redirigir sus ideales según las circunstancias sin perder el alma. Adaptarse no significa perder el centro, significa expandirlo. Y solo un líder con un corazón flexible puede guiar un mundo rígido. El universo entero está construido sobre la ley del cambio. Las estrellas nacen, brillan y mueren para dar lugar a otras. Los océanos se mueven, las montañas se erosionan, los árboles pierden hojas y vuelven a florecer. Todo lo que resiste el cambio se petrifica, muere antes de tiempo. Todo lo que fluye, se renueva. La adaptabilidad es la forma en que la conciencia se asegura de no estancarse. Pero la mente humana, temerosa por naturaleza, busca estabilidad. Y la estabilidad es una forma de control que no existe. Queremos que las cosas sean predecibles, seguras, constantes. Queremos promesas del futuro, garantías del amor, certezas del éxito. Pero la vida no ofrece garantías, ofrece posibilidades. Y la adaptabilidad es el arte de convertir posibilidades en caminos. Cuando duermes, tu mente subconsciente está en constante adaptación. Reordena, clasifica, libera, crea nuevas conexiones neuronales. Mientras tu cuerpo descansa, tu cerebro cambia. Se adapta a las emociones del día, procesa lo aprendido, suelta lo que ya no sirve. Dormir es un acto biológico de adaptabilidad. Cada noche mueres simbólicamente al día anterior y renaces más preparado para el siguiente. El problema es que al despertar, muchos vuelven a luchar con la vida. Se quejan de lo que cambia, se aferran a lo que fue, se resisten a lo que es. Y esa resistencia es sufrimiento. No es el cambio lo que duele, es la resistencia al cambio. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, la vida se vuelve ligera. Tesla lo expresó de otra manera: el secreto de la energía está en el movimiento. Lo mismo ocurre con la mente y el alma. Si te quedas quieto en una idea,
una identidad, una creencia, te apagas. La energía necesita fluir para existir. Adaptarte es permitir ese flujo. Es confiar en que cada transformación te lleva a una versión más grande de ti mismo. Edison no buscaba controlar los resultados, solo los procesos. Sabía que cada cambio lo acercaba más a la verdad. Ford entendió que el futuro pertenece a los que lo anticipan, no a los que lo temen. Carnegie sabía que el éxito no es permanente, que la vida se equilibra cuando uno aprende a soltar a tiempo. Disney sabía que la imaginación debía evolucionar con la tecnología. Lincoln sabía que las ideas deben cambiar con la conciencia. Todos ellos, en diferentes formas, entendieron la misma ley: resistir es estancarse, fluir es crear. La adaptabilidad no significa perder tu esencia. Significa permitir que tu esencia encuentre nuevas formas de expresarse. El agua sigue siendo agua, sin importar el recipiente. Puede ser río, puede ser hielo, puede ser vapor. Pero su naturaleza no cambia. Así es tu alma. Su esencia es eterna, pero sus formas son infinitas. Aferrarte a una forma es olvidar tu naturaleza. El ego teme el cambio porque su identidad depende de lo conocido. Pero el alma ama el cambio porque su propósito es expandirse. El alma no busca estabilidad, busca evolución. Por eso, cada vez que algo en tu vida cambia, es la vida empujándote hacia una nueva expansión. Si lo resistes, sufres; si lo aceptas, creces. El ser adaptable no huye de la incertidumbre, la convierte en campo de creación. Sabe que lo desconocido no es amenaza, sino territorio sagrado. Sabe que cada cambio lleva una oportunidad invisible. Que cada final es una puerta abierta. Que cada pérdida es una invitación a recordar lo esencial. La adaptabilidad es también flexibilidad emocional. Es la capacidad de sentir sin quedar atrapado, de llorar sin romperse, de amar sin poseer, de soltar sin resentir. Es saber que nada ni nadie te pertenece porque todo lo que llega es un maestro temporal. Cuando comprendes esto, la vida se vuelve ligera, porque dejas de pelear con lo inevitable. Tesla se adaptaba al rechazo con serenidad. Edison al fracaso con curiosidad. Ford a la crítica con persistencia. Carnegie a la pobreza con ingenio. Disney a la adversidad con imaginación. Lincoln al conflicto con compasión. Todos ellos transformaron lo impredecible en impulso. Porque el alma grande no teme el caos, lo usa como materia prima. Capítulo 11. La resiliencia y el arte de renacer. Hay una fuerza que distingue al que sobrevive del que trasciende, al que resiste del que se eleva, al que se quiebra del que se reconstruye. Esa fuerza es la resiliencia. No la simple capacidad de soportar, sino el arte de renacer. La resiliencia no es dureza, es flexibilidad. No es frialdad, es profundidad. Es la habilidad de mirar el dolor sin negar su existencia y aún así encontrar en él un nuevo punto de partida. Ser resiliente no significa no caer, significa no quedarte en el suelo. El fuego prueba al oro. La presión moldea al diamante. El invierno fortalece la raíz del árbol. Y la adversidad purifica al alma. La resiliencia no se aprende en los libros, se forja en la oscuridad. Es en los momentos donde la esperanza parece apagarse cuando el espíritu humano demuestra de que está hecho. La resiliencia no es un acto de fuerza, sino de fe. Fe en que, incluso en la ruina, la vida tiene un propósito. Fe en que cada fractura puede convertirse en forma. Abraham Lincoln lo vivió en carne propia. Antes de ser presidente, perdió negocios, elecciones, seres queridos. Fue rechazado, humillado, quebrado emocionalmente. Pero no se detuvo. Cada derrota lo volvía más profundo, más sabio, más humano. Su resiliencia no nació del orgullo, sino de la compasión. Comprendió que el sufrimiento no debía amargar, sino enseñar. Que el dolor no debía destruir, sino pulir. Su grandeza nació del barro de la adversidad. Thomas Edison también entendió este principio. Miles de intentos fallidos lo habrían destruido a cualquier otro, pero él decía con serenidad: no fracasé, encontré 10.000 formas que no funcionan. Esa mentalidad no es optimismo superficial, es resiliencia en acción. Edison sabía que cada error lo acercaba más a la verdad.
Porque la resiliencia no se trata de ignorar el fracaso, sino de usarlo como combustible. Nikola Tesla fue resiliente en soledad. Vivió rechazado, ridiculizado, incomprendido. Entregó ideas que otros robaron, proyectos que nunca vio completados. Pero su espíritu nunca se quebró. Continuó creando, soñando, pensando más allá del tiempo que le tocó vivir. Su resiliencia no fue física ni social, fue espiritual. Era la fe absoluta de que el propósito de un alma no necesita testigos para ser verdadero. Henry Ford, antes de crear su imperio, fracasó más de 5 veces. Lo llamaban loco por querer fabricar autos accesibles para todos. Pero él no veía los fracasos como muros, los veía como planos de aprendizaje. Cada obstáculo le mostraba una forma más eficiente, una manera más inteligente. Y cuando finalmente lo logró, no hablaba de victoria, hablaba de lecciones. El fracaso, decía, es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia. Esa frase es el himno de la resiliencia. Andrew Carnegie, que comenzó trabajando 12 horas al día en una fábrica sin dinero ni contactos, también supo transformar la dificultad en fuerza. Su infancia fue pobreza, pero su mente fue riqueza. No dejó que las circunstancias definieran su destino. Comprendió que las limitaciones son solo moldes temporales y que la resiliencia no consiste en negarlas, sino en superarlas. Walt Disney fue despedido de un periódico porque no tenía imaginación. Quebró más de una vez, durmió en las calles, vendió sus pertenencias para seguir soñando. Pero su resiliencia era más fuerte que la duda. Cada caída era un acto de creación en proceso. Cuando nadie creía en él, él seguía creyendo. Y esa fe, sostenida contra todo, se convirtió en magia. La resiliencia es el lenguaje de la transformación. No hay evolución sin desafío, no hay crecimiento sin resistencia. Las dificultades son el gimnasio del alma. Cada prueba es una invitación a recordar tu poder. El dolor no viene para castigarte, viene para despertarte. No destruye, revela. No te rompe, te muestra de qué estás hecho. La sociedad moderna nos ha enseñado a evitar el dolor, a huir de la incomodidad, a temer el cambio. Pero los antiguos sabios sabían que el dolor es un portal. Que solo quien lo atraviesa con conciencia renace más fuerte. La resiliencia no consiste en fingir que todo está bien, consiste en decir, no todo está bien, pero yo sigo aquí. Tesla lo hacía. Edison lo hacía. Ford lo hacía. Lincoln lo hacía. Carnegie lo hacía. Disney lo hacía. Ninguno negó sus heridas, las convirtieron en poder. La resiliencia es alquimia emocional, transformar la herida en sabiduría, el miedo en impulso, la pérdida en propósito. Cada vez que la vida te empuja al límite, tienes dos opciones, romperte o reinventarte. La mayoría teme romperse, pero el alma sabe que a veces hay que quebrar el molde para liberar la forma. La resiliencia es ese momento en el que eliges no rendirte, aunque no tengas fuerzas. Es el instante en el que el espíritu humano toca su punto más profundo y, desde allí, vuelve a encender la llama. Edison decía que el genio es persistencia en la dirección correcta. La resiliencia es eso, persistir cuando ya no queda nada más que voluntad. Ford entendía que el éxito no se mide en victorias, sino en cuántas veces te levantas. Tesla comprendía que la verdadera fuerza no está en la fama ni en el reconocimiento, sino en la capacidad de seguir creando cuando nadie te ve. Walt Disney lo expresó de otra manera, todos los problemas son oportunidades disfrazadas. Esa frase encierra el secreto de los resilients, ven posibilidad donde otros ven ruina. Ven inicio donde otros ven final. Ven enseñanza donde otros ven castigo. Abraham Lincoln tenía un hábito. En medio de la guerra, cuando las noticias eran devastadoras, escribía cartas que nunca enviaba. En ellas volcaba su tristeza, su ira, su frustración. Era su forma de liberar sin dañar, de sanar sin huir. Esa práctica lo mantenía equilibrado. Porque la resiliencia no significa no sentir, significa sentir sin perder el centro. La resiliencia es también un acto de amor. Amor por ti mismo, por la vida, por el propósito que te sostiene. Porque solo el que ama lo suficiente se levanta una y otra vez. El odio destruye, el amor reconstruye. Y la resiliencia es la forma más pura del amor aplicado,
es decir, sí a la vida incluso cuando te ha golpeado. Cada noche, cuando cierras los ojos, tu cuerpo y tu mente se regeneran. Ese proceso biológico es un espejo del proceso espiritual, mueres al día anterior y renaces al siguiente. La resiliencia no ocurre una vez, ocurre cada mañana. Es un hábito invisible que te mantiene en movimiento. El alma humana está diseñada para renacer. Lo hace después de cada decepción, después de cada pérdida, después de cada caída. A veces crees que no podrás levantarte, pero lo haces. Siempre lo haces. Y ese momento, ese renacer silencioso, es una de las expresiones más puras del poder humano. Tesla fue olvidado en vida, pero su obra renació después. Edison fue criticado, pero su legado ilumina el mundo. Ford fue despreciado, pero sus ideas movieron civilizaciones. Carnegie fue juzgado, pero su impacto educó generaciones. Disney fue ridiculizado, pero sus sueños aún hacen sonreír al planeta. Lincoln fue asesinado, pero su espíritu de unidad sigue vivo. La resiliencia no muere con el cuerpo, deja huella en el tiempo. Capítulo 12. La sabiduría del silencio y el despertar de la mente en paz. Al final de todo, cuando las metas se cumplen, cuando las batallas terminan, cuando los aplausos se apagan y los ecos de la ambición se disuelven, lo que queda no es el ruido, sino el silencio. Un silencio profundo, inmenso, infinito. No el silencio de la ausencia, sino el silencio de la presencia. Ese estado donde la mente ya no busca, donde el corazón ya no corre, donde el alma, finalmente, recuerda que siempre estuvo completa. Ese es el destino de toda transformación, la paz. No la paz pasiva del descanso, sino la paz activa del entendimiento. La paz de quien ya no necesita ganar porque ha comprendido. Toda la historia humana, desde las invenciones de Edison hasta los sueños de Disney, desde la visión de Tesla hasta la compasión de Lincoln, desde la expansión de Ford hasta la generosidad de Carnegie, ha sido una larga búsqueda de armonía, de equilibrio, de ese punto donde la mente deja de pelear con la vida. Y esa armonía no está en el mundo exterior, está en el silencio interior. El silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde todo existe antes de tener forma, donde el pensamiento nace y muere, donde la conciencia observa sin intervenir. El silencio es la mente en su estado natural, sin ruido, sin máscaras, sin historia. Y cuando regresas a él, recuerdas lo que siempre fuiste: energía en calma, inteligencia pura, presencia consciente. Tesla lo entendía mejor que nadie. Pasaba horas en silencio, sin escribir, sin hablar, solo escuchando. Decía que las ideas no se crean, se captan. Que el universo está lleno de pensamiento, y que solo una mente tranquila puede recibirlo. Su genialidad no era producto de esfuerzo, sino de quietud. Porque el silencio no es inactividad, es alineación con la fuente de toda actividad. Edison también lo comprendió en sus últimos años. Después de toda una vida de inventar, de construir, de conquistar el ruido del mundo, decía que las mejores respuestas le llegaban cuando se quedaba quieto, observando una luz, escuchando el murmullo del viento. La mente creadora necesita el silencio como la semilla necesita la tierra. Sin ese espacio, no hay raíz. Henry Ford encontraba en el silencio su claridad. Decía que la gente más poderosa es aquella que sabe estar sola consigo misma sin temor. Porque en el silencio se revela la verdad, y la verdad no siempre es cómoda. En el silencio ves tus miedos, tus apegos, tus contradicciones. Pero también ves tu esencia. Y cuando la ves sin juicio, esa visión te libera. Andrew Carnegie, en su madurez, entendió que la riqueza más grande no era el oro ni el acero, sino la serenidad interior. Pasó de construir imperios a construir bibliotecas, de acumular a compartir, de hablar a escuchar. Porque el alma que ha comprendido su propósito deja de buscar reconocimiento, busca contribuir. El silencio interior es la raíz de toda generosidad auténtica. Walt Disney, detrás de toda su imaginación, también conocía el poder del silencio. Cada una de sus creaciones nacía de momentos donde se desconectaba del mundo, se quedaba mirando el cielo o el agua y dejaba que la inspiración llegara. Comprendía que la creatividad no se fuerza, se recibe. Y para recibir, hay que callar. Abraham Lincoln vivió rodeado de caos, de guerras, de voces y decisiones imposibles.
Pero en medio de todo eso, encontraba refugio en la reflexión. Decía que sus momentos de soledad eran los más productivos. El silencio no lo alejaba de la acción, lo preparaba para ella. Porque una mente silenciosa no es una mente dormida, es una mente despierta. El silencio es la matriz del entendimiento. Todo lo que la mente aprende, lo asimila en silencio. Toda emoción, para ser integrada, necesita silencio. Todo proceso de transformación culmina en silencio. La vida misma se mueve entre silencios, el silencio antes del nacimiento, el silencio después de la muerte, el silencio entre pensamientos, el silencio entre respiraciones. Ese espacio entre todo es donde reside la conciencia pura. Pero en la era moderna, el silencio asusta. La gente huye de él, lo llena de ruido, de pantallas, de distracciones, de pensamientos. Porque el silencio confronta. Te muestra lo que has evitado, te obliga a mirar hacia adentro. Y sin embargo, es allí donde se encuentran las respuestas que ninguna voz externa puede dar. La sabiduría no se escucha fuera, se escucha dentro. Tesla escuchaba el universo, Edison escuchaba su intuición, Ford escuchaba su propósito, Carnegie escuchaba su conciencia, Disney escuchaba su niño interior, Lincoln escuchaba su corazón. Todos los grandes aprendieron a callar lo suficiente como para oír algo más profundo que sus pensamientos. El silencio es el puente entre la mente y el alma. Cuando lo cruzas, dejas de ser el que reacciona y te conviertes en el que observa. Ya no vives atrapado en la tormenta de los pensamientos, sino en la calma que los contiene. Desde ahí, todo se vuelve claro. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no lo interpretas desde el miedo. La mente en paz no es la que no piensa, sino la que ya no se identifica con lo que piensa. Observa sus ideas, pero no se aferra a ellas. Observa las emociones, pero no se pierde en ellas. Observa el cuerpo, pero no se reduce a él. Esa distancia interior es libertad. Y cuando alcanzas esa libertad, la realidad deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Ya no te peleas con lo que sucede, lo comprendes. Ya no preguntas ¿por qué? Preguntas ¿para qué? Ya no culpas, agradeces. Ya no te divides, integras. El silencio te enseña que no hay nada que controlar, porque la vida ya está perfectamente orquestada. Te enseña que no necesitas acelerar, porque todo llega en su momento. Te enseña que no necesitas tener todas las respuestas, porque la sabiduría no es conocimiento, es presencia. Tesla lo decía sin palabras, su obra era una conversación silenciosa con el universo. Edison lo practicaba con su curiosidad inagotable. Ford lo aplicaba en su eficiencia. Carnegie lo expresaba en su generosidad. Disney lo transmitía en la inocencia de sus historias. Lincoln lo vivía en su compasión. Todos, en distintos lenguajes, hablaban del mismo silencio. Porque el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. Es el campo donde todo ocurre. Es la inteligencia detrás de cada átomo, la calma detrás de cada tormenta, la luz detrás de cada sombra. Cuando llegas a ese punto, cuando la mente se rinde al silencio, algo sucede, dejas de sentirte separado. Sientes que eres parte del todo. Que el mismo poder que mueve las estrellas mueve tu respiración. Que la misma inteligencia que guía al universo guía tus pasos. Que la misma luz que brilla en el sol brilla en ti. Esa es la mente en paz. No una mente vacía, sino una mente unificada. No una mente que huye del mundo, sino una mente que lo abraza todo. No una mente que duerme, sino una que finalmente ha despertado. El verdadero despertar no es un evento, es un reconocimiento. Es darte cuenta de que siempre estuviste aquí, de que nunca te faltó nada, de que no hay nada que alcanzar porque ya eres completo. El despertar no te convierte en alguien nuevo, te recuerda quién has sido siempre.